Saludos, mi nombre es John Cairo Puente y explicaré la aplicación de la integral definida para calcular el volumen de sólidos de revolución por el método de los discos. Cuando se hace girar la gráfica de una función alrededor de un eje de rotación, se obtiene un sólido de revolución, el cual por ende tiene un volumen. Si las secciones transversales perpendiculares al eje de rotación son discos con centro en el eje de revolución, el volumen se puede calcular por el método de los discos. Gráficamente podremos interpretarlo, ya que si tenemos una función y igual a f de x y la hacemos rotar, en este caso alrededor del eje x, obtenemos un sólido de revolución. Para calcular el volumen de este sólido, deberemos dividirlo en un número n de discos, para el cual cada uno calcularemos su área, y la suma del área de todos estos n discos será igual al volumen del sólido de revolución. Cada uno de los discos tendrá una altura que será un delta x o un diferencial de x o un diferencial de y, dependiendo del caso. Tendrá un centro que será igual al eje de rotación y un radio que será igual a f de x. Sabiendo que el área de una circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado, y gráficamente interpretando que el radio es igual a la función evaluado en x, podremos decir también que el área es igual a pi por f de x al cuadrado. Por lo tanto, el volumen será igual a la integral de a hasta b de pi por f de x al cuadrado, que será el área, multiplicado por un diferencial de x, que será la altura de los discos, tendiendo a 0. Ejemplo, calcular el volumen del sólido de revolución obtenido por rotación alrededor del eje x de la región limitada por la curva x, y igual a x cuadrado, y por las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Tenemos la gráfica, y igual a x cuadrado, una parábola. Si la delimitamos por x igual a 1 y x igual a 2, tenemos la sección de una parábola, lo cual nos genera un área con el eje x. Cuando hacemos girar este área alrededor del eje x, obtenemos un sólido de revolución, que en este caso es parecido a un cono sin la parte superior. Aplicando la fórmula, obtenemos que el volumen será igual a la integral desde 1 hasta 2 de pi por nuestra función, que es x cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por el diferencial de x, lo cual es igual a la integral desde 1 hasta 2 de pi por x a la cuarta por diferencial de x. Sacando pi de la integral e integrando x a la cuarta, obtenemos que el volumen será igual a pi por x a la 5 sobre 5, todo esto evaluado entre 2 y 1. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, obtenemos que el volumen de este sólido de revolución será igual a 31 pi sobre 5 unidades cúbicas. Una de las aplicaciones cotidianas del método de discos está en la elaboración de los envases de refresco, latas, entre otros, calculando su volumen máximo. Cabe destacar que para calcular el volumen por método de discos se puede usar la fórmula para calcular volumen por método de arandelas, ya que en estos casos nuestro radio interno será igual a 0. También hay que saber que si tenemos un eje de rotación horizontal, también debemos tener nuestra función en términos de x multiplicado por el diferencial de x, y que si el eje de rotación resulta ser vertical, debemos tener nuestra función en términos de y multiplicado por el diferencial de y. Se nos pide determinar el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar la región delimitada por la función y igual a 1 sobre x y las rectas x igual a 1 y x igual a 3 alrededor del eje x.
Tenemos la gráfica de nuestra función 1 sobre x, la cual está delimitada por la recta x igual a 1 y x igual a 3. Esto nos genera un área. Al hacer girar este área alrededor del eje x, se produce un sólido de revolución, de cual necesitamos calcular su volumen. Para ello, utilizamos la fórmula para calcular volumen por método de discos. Esta nos dice que el volumen será igual a la integral de a hasta b de pi por f de x al cuadrado por diferencial de x. Por lo tanto, diremos que el volumen será igual a la integral desde 1 hasta 3 de pi por f de x al cuadrado. Nuestra f de x es 1 sobre x. Al elevarla al cuadrado nos queda 1 sobre x cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Por propiedades de las integrales podemos sacar el pi de la integral, ya que es una constante. Este 1 sobre x cuadrado lo podemos reescribir como x a la menos 2 por el diferencial de x, y ya podemos integrar sin ningún problema. Entonces decimos que el volumen es igual a pi por la integral de x a la menos 2, la cual nos resulta x a la menos 1 sobre menos 1. Todo esto evaluado entre 3 y 1. Esto lo podremos reescribir como de la siguiente forma: como menos 1 sobre x evaluado entre 3 y 1. Por el teorema fundamental del cálculo, podremos decir que el volumen es igual a pi por la resta entre la función evaluada en el límite superior y la misma función evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, obtenemos, al evaluar la función en el límite superior, obtenemos menos 1/3, y al restarle la función evaluada en el límite inferior, tendremos menos 1. Esto nos da como resultado menos 1 menos 1/3 más 1, lo que es igual a 2/3. Por lo cual concluimos de que el volumen de nuestro sólido de revolución será igual a 2/3 por pi.